tenemos una diferencia entre los polímeros termoplásticos y los polímeros termoestables. Entonces, la primera es que este señor es reciclable y este no es reciclable. ¿Qué dijimos que era reciclable y que puede obtener a partir del desecho un material con las mismas propiedades? Es decir, lo que les decía, si tengo un polipropileno, ¿sí? Un polipropileno de desecho, entonces lo que yo voy a obtener es polipropileno. ¿Mm? Con las mismas propiedades. Bien, habíamos hablado que eso, que entonces, que ¿de qué dependía eso? Y ustedes me dijeron, es que depende de la estructura, ¿cierto? O sea, que sean termoplásticos o termoestables, dependen de la estructura. Y ustedes me dijeron que aquí estos son lineales y no entrecruzadas. Mientras que aquí estos señores son no lineales y entrecruzados. ¿Sí o no? ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que aquí estos señores, digamos que tenemos unas estructuras lineales que pueden ser así, ¿sí? Digamos que también pueden ir como un plato de espaguetis, donde mientras que las no lineales generalmente pueden ser unas estructuras ramificadas, es decir, algo, algo por acá, algo así, ramificadas, recuerden, ¿sí? Por aquí viene la otra. O entrecruzado. ¿Qué quiere decir entrecruzado? Pues que vienen, pueden ser así, pero ellas por unos procesos, ahorita vamos a ver, entonces ellas hacen unos enlaces ahí, eh, unos enlaces, ¿sí? Entonces esto sería entrecruzado, ¿listo? Entonces aquí están haciendo unos enlaces. Entonces fíjese, volvemos con el termoplástico, es reciclable, claro, yo puedo coger esto, ¿sí? Esto de este lado, y entonces yo tengo un vaso, entonces tengo por aquí un vaso, que en el proceso de inyección, si ustedes ven y ustedes van a rajar un vaso, él tiene solo una forma, bueno, no tiene una, sino que es más fácil rajarlo de aquí. ¿Por qué? Porque todas sus cadenas están alineadas hacia allá. ¿Entendido? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Yo llego y lo caliento con temperatura, ¿sí? Yo tengo de pronto una máquina de inyección y entonces aquí vienen todas los pellets que he molido y entonces estos empiezan a, digamos, a conformar, a pegar y por el tornillo sin fin, como la dirección es hacia allá, entonces él empieza a salir con toda esa dirección y aquí tengo mi molde, que es el vasito. Y entonces por eso al inyectarlo, entonces él va a coger, o sea, se alinean estas cadenas. Pero fíjese que el hecho de que sean alineadas, yo las puedo digamos, mover de cualquier forma. Piensen ustedes de nuevo en el plato de espaguetis. ¿Qué pasa cuando ustedes dejan el plato de espaguetis? Ustedes, digamos que se sirvieron una porción bien rica, grande, les ganó más el ojo que el hambre y entonces dejaron la mitad. ¿Qué pasa? Ustedes lo meten a la nevera y fíjense que después esos espaguetis están duros y está como en una masa. En otras palabras, es como si el espagueti hubiera bajado de la temperatura de transición vítrea. ¿Qué hace usted entonces? Lo calienta
y entonces ellos empiezan a fluir y entonces dan diferente forma. Eso es lo que le sucede a un termoplástico. Mientras un termoestable, pues es más difícil porque, en primer lugar, fíjese que si son esas cadenas no lineales, mire qué pasó. Cuando ellos van a empezar a fluir, si tuvieran fluidez, entonces esta ramificación se va a unir con esta y al final lo que voy a tener es como un poco de polímeros ahí mecánicamente que no pueden fluir porque entre todos están mecánicamente allí como eh, pues entrelazados, entrecruzados. ¿Listo? O es un polímero de esta forma y entonces fíjese que ellos tienen unos enlaces acá, de tal forma que con esos enlaces no hay posibilidad de movimiento. Esto es en 3D, esto no es en 2D. Es decir, por aquí puede haber otro y aquí, ¿sí? Entonces, estos son tridimensionales, es decir, es algo que está allí como una tela de araña y tridimensional, y entonces para mover esto es muy difícil. Por eso no son reciclables. Es decir, la base del reciclaje en qué consiste, en que las cadenas se puedan mover y volverles a dar forma. Aquí no se puede, aquí tampoco. ¿Qué más tenemos de termoplásticos? ¿Cuáles son los procesos de obtención de síntesis de los termoplásticos en general? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Procesos de qué? De adición. Sí, recuerden que hay dos procesos y generalmente los termoestables tienen un proceso de condensación. Entonces, fíjese que la forma como ellos se producen son diferentes. A mí me gusta aquí dar mucho el ejemplo del huevo. Si usted coge un huevo acá, ¿sí? Imagínese usted un huevito y entonces ese huevito lo calienta. O sea, y al calentarlo, ¿qué pasó? Usted lo parte y entonces al partirlo va a tener su huevo y entonces va a tener aquí la yema y la clara. Lo estoy mirando desde arriba. ¿Mm? Pero fíjese que por más que usted vuelva aquí a calentar, ¿sí? Siempre va a tener este mismo. ¿Por qué? Porque lo que tenía aquí como clara y como yema, con esta temperatura hubo un proceso de condensación y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que en este proceso de condensación los enlaces se entrecruzaron y me dio origen a ese, digamos, a ese nuevo material que es el huevo, que esto sería lo que yo llamo un termoestable. En otras palabras, que si el huevo fuera un material de ingeniería, estaríamos hablando de un termoestable. Entonces, esto mismo es lo que pasa. ¿Sí? Ejemplos de termoestables, ¿sí? Todos son los epóxicos, todas las resinas. ¿Mm? Entonces usted llega a mezclar una resina con otra. Las resinas o los epóxicos generalmente, usted cuando los compra vienen una parte, una porción A, eh, una porción A más una B. Y usted le dice, mezcle esos dos, y usted los mezcla, entonces quedó esos dos polímeros mezclados, y usted espera un tiempo y con la temperatura del medio ambiente, es decir, con esos 25 grados centígrados, ¿qué pasa? Pues eso se convierte en otra cosa, algo así como le sucedió al huevo, y ya me queda, por ejemplo, el hueso duro. Pero ese hueso yo no lo puedo volver a reciclar. ¿Por qué? Porque él me hizo estas estructuras eh, entrecruzadas, ¿entendido? Entonces, aquí hay condensación, aquí hay adición. Básicamente, eso sería la diferencia de los termoplásticos, o sea, respecto a las estructuras, es lo que se da. ¿Cuál es, bueno, y respecto a las propiedades mecánicas, entonces fíjese que si yo tengo una estructura más o menos como esta y yo quiero deformarla plásticamente, o mejor dicho, yo quiero deformarla, ella no va a permitir deformación. ¿Por qué? Porque pues estas cadenas están allí como tan, o sea, están atrapadas, ellos no se pueden mover, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Yo voy a tener un material con ciertas propiedades, ¿cuáles? Que son frágiles, ¿sí? Que no son dúctiles. Recuerden que cuando no son frágiles son dúctiles. Cuando son frágiles no son dúctiles. Generalmente tengo
alta dureza. Ojo, esta alta dureza es alta dureza dentro de los polímeros, ¿sí? Y es una nueva escala de dureza que la vamos a ver yo en 8 días, la dureza chorro. ¿Mm? ¿Qué más tengo? Generalmente tengo una resistencia química mayor. ¿Por qué? Claro, fíjese que aquí estos enlaces de aquí están libres y puede ser que aquí ellos se rompan fácilmente y puedan, digamos, con un disolvente o algo puedan reaccionar, mientras como estos están todos pegaditos, entonces no hay posibilidad de disolución. Entonces, básicamente los termoestables son estos. Y entonces, ¿para qué yo utilizo los termoestables? Pues para los que me requieren esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para resistencia química, muchos de los reactores que tengo los hago por su resistencia química. Por ejemplo, alta dureza, ¿sí? Entonces, digamos que todas estas ruedas, todos los engranajes, etcétera, generalmente yo lo hago con termoestables. ¿Que tienen, que son frágiles? Bueno, sí. Mientras estos, fíjese que cuáles serían sus propiedades. Pues como al revés, ¿no? Estos son, generalmente son dúctiles, es decir, tienen deformación plástica, generalmente tienen baja dureza. Hablando de la dureza de los polímeros, generalmente son reactivos químicamente y tienen una baja temperatura de transición vítrea o temperatura de fusión según corresponda. Y fíjese que estos, mientras tanto, estos sí tienen una temperatura alta, temperatura de transición vítrea o temperatura de fusión según corresponda. Claro, porque para fluir, mire, él necesita deshacerse de todos esos enlaces, mientras que aquí no. ¿Hasta ahí está entendido?